Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, estamos en la segunda parte entonces de esta unidad 5, donde veremos todo lo relacionado a los lípidos. Les recuerdo como siempre, acuérdense que tenemos las clases de consulta, eh, así que aprovechenla porque en estas clases por ahí hay muchas cosas que uno tiene que ir rápido y porque se genera mucho volumen de datos difíciles de procesar, de subir, etcétera, digamos. Entonces, acuérdense que tienen las clases de consulta para las dudas que le queden. Bueno, ese es mi hijo que anda buscando algo que se le perdió. Bueno, eh, los lípidos están definidos, o sea, incluyen un grupo importante de estructuras químicas y esto ocurre por la definición que tienen, que corresponden a todas aquellas sustancias de origen natural, digamos, que las biosintetizan las células, que son solubles en solventes orgánicos. Entonces, con esa definición engloba un gran grupo o un enorme grupo de compuestos que cumplen con esta definición, ¿sí? Y que tiene estructuras químicas diferentes, ¿sí? Entonces, este cuadro acá lo que hace es un poquito separar de acuerdo a su estructura química. Por un lado, los lípidos que tienen ácidos grasos, ¿sí? Entre ellos vamos a ver los triglicéridos, que son los más importantes, las ceras y los esfingolípidos. Todos estos tienen ácidos grasos, y los eicosanoides, que son derivados también de ácidos grasos. Luego tenemos los glicerofosfolípidos, que en este caso tienen un grupo fosfato en su estructura, y a partir de estos compuestos eh, vamos a tener todos los derivados de los glicerofosfolípidos que vamos a estudiar. También tenemos a partir de los esfingolípidos, donde el alcohol es la esfingosina, las ceramidas, y dentro de las ceramidas, estas ceramidas pueden estar glicosidadas, digamos, formando ésteres con el grupo fosfato, ¿sí? Y ahí me va a dar origen a la esfingomielina, o pueden estar formando enlaces glucosídicos y ahí me da origen a los cerebrósidos, gangliósidos, etc. ¿Sí? Así que estas son las estructuras que poseen ácidos grasos en su estructura química. Y luego tenemos todo un grupo de lípidos que son derivados del isopreno, que vamos a ver un poquito cuáles son y su importancia. Bueno, ¿qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos, nosotros hemos estudiado lo que es la función del grupo carboxílico, ¿sí? Entonces, en este caso, es un ácido orgánico que la característica que tienen es que su cadena carbonada es de una longitud importante, ¿sí? Generalmente mayor a 6 átomos de carbono, ¿sí? Tienen en general nombres, además del nombre UPAC que yo podría asignarle, tienen nombres comunes debido a que en general son los mismos que se sintetizan en los diferentes tipos de células. Entonces, por ejemplo, voy a tener el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, el ácido estiárico, que tiene 18, y también puede ocurrir que estén saturados, o sea que no tengan dobles enlaces, o que estén insaturados, que tengan presencia de dobles enlaces, como es en el caso del ácido leico. Aquí tenemos los ácidos grasos más importantes, o los que abundan en la naturaleza, o los que están en mayor abundancia. Tenemos, fíjense que el laurato tiene 12 átomos de carbono, miristato 14, 16, 18, etc. Aquí lo que ustedes tendrían que prestar atención es
fíjense en cuáles son saturados, ¿sí? O sea que no tienen dobles enlaces, y fíjense cuáles empiezan a tener dobles enlaces en su estructura, ¿sí? A partir del ácido palmitoleico, el ácido leico, linoleico, linolénico, ¿sí? Y araquidónico. Todos estos van aumentando el número de dobles enlaces y varían también la cantidad de átomos de carbono. Fíjense que todos tienen el nombre de UPAC, ¿sí? Además de el nombre común. Y un punto importante, fíjense cómo en la medida que van aumentando el número de carbonos, acá paso de 12 hasta 22, fíjense cómo el punto de ebullición va aumentando de 44 a 84 grados centígrados, el punto de fusión, ¿sí? Y eso estaba relacionado al aumento de la masa molecular. A su vez, fíjense cómo en general son todos cis los ácidos grasos de origen natural, la mayoría, y fíjense que esto es lo que vimos de isomería cis-trans cuando vimos alquenos, que se aplica en este caso para los ácidos grasos, ¿sí? Y acá esta nomenclatura que ven como delta 912 es la que indica la posición de los dobles enlaces. Entonces vamos a tener saturados e insaturados, y dentro de los insaturados pueden ser que sean monoinsaturados, sea un solo enlace, o poliinsaturados. Como todos los ácidos grasos tienen la misma estructura, o sea, es un grupo carboxílico seguido de una cadena carbonada, se utiliza una notación taquigráfica donde se indica el número de átomos de carbono y la cantidad de dobles enlaces. Si hay dobles enlaces, con un delta se indica la posición del doble enlace. Entonces, por ejemplo, el ácido palmítico, ¿sí? O palmitato, su notación taquigráfica es 16.0. ¿Qué quiere decir? Que tiene 16 átomos de carbono y ningún doble enlace. En el caso del ácido leico es 16.2.1 delta 9. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 18 átomos de carbono y un doble enlace. Ahora, la ubicación del doble enlace se indica a través del delta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la posición del doble enlace es en el carbono 9. Otra forma de nomenclatura taquigráfica de los ácidos grasos que es común y que es utilizada es la notación por la letra omega, donde la letra omega indica, supónganse que sea omega 3, quiere decir que contando los carbonos desde atrás para adelante, o sea, desde el último carbono hacia el grupo carboxílico, por eso se toma como omega, el primer doble enlace va a estar a 3 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, este es el ácido linolénico, que tiene 3 dobles enlaces y los tiene los carbonos 9, 12 y 15. Y fíjense que tiene en el último doble enlace está en el carbono 15, pero el ácido graso tiene 18 átomos de carbono. Quiere decir que si yo empiezo a contar desde atrás para adelante, voy a tener en el carbono 3 un doble enlace, ¿sí? Porque tengo dobles enlaces en los carbonos 9, 12 y 15. Por lo tanto es omega 3. Bueno, un punto importante, porque muchas veces hablamos de la misma manera y no es todo lo mismo. Ácido graso me refiero a la estructura completa, ¿sí? En muchos casos vamos a hablar del grupo acilo, ¿sí? Cuando tomamos a partir del grupo carbonilo en adelante, y la cola carbonada nos referimos a toda la cadena carbonada, ¿sí? Otro punto importante es que en UPAC este es el carbono 1, este es el 2, el 3, el 4, etcétera, hasta llegar a 2. En este caso porque es el ácido láurico. Fíjense que el carbono hay una notación también. Acá se mezclan las notaciones por cómo se ha ido investigando y cómo ha ido avanzando en diferentes áreas del estudio. Fíjense que el carbono alfa es el primer carbono seguido a la función química
más importante. Entonces por eso tengo el alfa, este es el carbono alfa, que sería el 2, ¿sí? El beta, que sería el 3, el gamma, delta, epsilon. Fíjense que el último se indica como omega, ¿sí? Que es la última letra del alfabeto. Y de ahí también viene omega 3, omega 6, etc. Bueno, acá tenemos tres ácidos grasos. Fíjense, el ácido estiárico, 18 átomos de carbono. Los tres tienen 18 átomos de carbono. Fíjense que en este caso el ácido oleico tiene un átomo de carbono, dije, no, un doble enlace, mientras que el linolénico tiene tres dobles enlaces. Entonces, como la configuración, el isómero es cis, ¿sí? Hace que cada vez que aparece un doble enlace, fíjense cómo la cadena se quiebra, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, cuando no hay dobles enlaces, la cadena es recta. Cuando hay dobles enlaces, la cadena se quiebra. Esto hace que al haber un doble enlace, las moléculas tengan menos capacidad de empaquetamiento y de alguna manera menos capacidad de interacción intermolecular, ¿sí? Entonces, como tienen menos capacidad de interacción intermolecular, o sea, las fuerzas de Van der Waals tienen menos capacidad de actuar, hacen que el punto de fusión para los ácidos grasos saturados es más alto que el punto de fusión para los ácidos grasos insaturados. Y a medida que aumenta la cantidad de doble enlace, fíjense cómo cada vez es más difícil el empaquetamiento y cada vez más difícil que se pongan de manifiesto las fuerzas de Van der Waals. Entonces, eso hace que en la medida que aumentan los dobles enlaces, disminuye, perdón, el punto de fusión. Bueno, ¿qué son los triglicéridos? Los triglicéridos van a ser ésteres, ¿sí? ¿De qué? De un alcohol, que el alcohol es el glicerol, que es esta molécula que ustedes ven acá, que está esterificado en sus tres átomos. El glicerol es el propanotriol, o sea, tiene un grupo alcohol en cada carbono, y está esterificado con el grupo carboxílico de tres ácidos grasos diferentes. Entonces, los triglicéridos son ésteres, ¿sí? Del glicerol con ácidos grasos. Como esos ácidos grasos pueden variar, ¿sí? Los ácidos grasos que se esterifican pueden variar, puede ser que estén esterificados con ácidos grasos muy insaturados o con ácidos grasos muy saturados, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ácidos grasos saturados como el palmítico, ¿sí? Como el esteárico, ¿qué va a ocurrir? Me va a dar origen a puntos de fusión altos, con lo cual la temperatura ambiente, el triglicérido va a estar en forma sólida. Y ahí tenemos la presencia de las grasas, ¿sí? Las grasas están en forma sólida a, a temperatura ambiente. Son triglicéridos igual que los aceites, pero están a temperatura ambiente sólido porque tienen un alto porcentaje de ácidos grasos saturados. En el caso de los aceites son triglicéridos también, o sea, son ésteres del glicerol, pero tienen un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. Y eso hace que a temperatura ambiente el aceite sea, digamos, tienen puntos de fusión menores a las grasas y a temperatura ambiente es líquido. Bueno, acá para que simplemente una relación con la agronomía y los triglicéridos, fíjense, esto lo van a estudiar cuando estudien tambo. Esto se denomina condición corporal de las vacas lecheras, puede ir de 2 hasta 3,75, bueno, en este gráfico, ¿sí? Y lo que hace es el evaluador, que una persona que está adiestrada en esto, digamos, mira el animal desde atrás y de acuerdo, vamos a poner los dos ejemplos más, entre 2 y 3,75, fíjense cómo está más gordito, digamos, la vaca.
eh, ahí, ¿sí? Digamos, lo que se deposita son triglicéridos, ¿sí? Y la variación es la variación de las grasas que se depositan. Simplemente una relación entre la agronomía y este tema. Obviamente que hay un millón de ejemplos más. Sí, esta condición corporal es importante porque estos triglicéridos se van a removilizar para aportarle energía al animal, y yo tengo que tener en cuenta, por ejemplo, esta condición corporal al momento del parto del animal, porque un animal con bajo condición corporal al momento del parto puede ser que tenga problemas después para la alimentación o para la producción, etc. Bueno, después lo van a ver mejor, digamos, pero bueno, simplemente para mostrarle este tema que no estamos tan alejados. Bueno, y acá está la fotito del animal. Fíjense, este es 1,5, este es 3 y este es 4,5. Bueno, estos triglicéridos, ¿sí? Pueden ser hidrolizados, o sea, esos ésteres pueden hidrolizarse y volver a dar origen a el ácido graso y el alcohol, ¿sí? El proceso de hidrólisis se puede dar por un método químico, que es por el agregado del hidróxido, de algún hidróxido, donde se va a liberar el glicerol y se van a formar la sal derivada, o sea, el ácido graso, ¿sí? Combinado con el catión del sodio, en este caso del sodio, pero del hidróxido con el que se trató. O la hidrólisis puede darse a través de las lipasas que existen en el intestino principalmente, y que son secretadas por el páncreas, ¿sí? En ese caso también se libera el glicerol, y acá se me forman los ácidos grasos que son absorbidos luego a través del intestino. Bueno, fíjense que en el proceso de esterificación, cuando se forma el éster, teníamos la típica reacción, ¿sí? De sustitución nucleofílica que sufren los ácidos, los derivados de ácidos carboxílicos, ¿sí? Bueno, fíjense entonces en este caso como el grupo oxidrilo es sustituido, ¿sí? Por el grupo alcoxi del alcohol que le da origen. Y la reacción es reversible y se puede volver a formar el ácido. Entonces fíjense, el caso de los triglicéridos se da entre la glicerina, ¿sí? O el glicerol o el propanotriol, es todo lo mismo, ¿sí? Que reacciona con tres ácidos grasos diferentes. Acá casualmente la diferencia entre los diferentes triglicéridos se da por la diferencia en los tipos de ácidos grasos que pueden estar sustituyendo al glicerol. Bueno, como les decía anteriormente, los jabones se forman por la reacción, por la hidrólisis de estas grasas para dar origen al glicerol, ¿sí? Más la sal derivada de estos ácidos grasos. Los jabones se sintetizan de esa manera, y básicamente, o sea que son la sal derivada de las grasas que le dan origen. La actividad que tiene el jabón, digamos, para, para limpiar, digamos, es porque permite emulsionar las grasas. Esto que hace que, fíjense, las colas que son apolares se solubilizan en la grasa, ¿sí? En una gotita pequeña de grasa. ¿Y qué es lo que ocurre? Todas las cabezas que tienen carga negativa quedan expuestas hacia el medio acuoso. Entonces, esto permite y a su vez cada gotita no se puede unir entre sí, porque las pequeñas microgotas eh, se, se, mm, se, se repelen entre sí porque tienen la carga negativa, ¿sí? Porque tienen la misma carga. ¿Sí? Y de hecho, también es la razón, o sea, si yo agregaría un catión, haría que esto precipite. Y de hecho es la razón por la cual
por ejemplo, aguas duras, que esto quiere decir que tienen alto contenido de calcio y magnesio, hacen que precipiten los jabones y la capacidad emulsionante, ¿sí? Del jabón disminuye su capacidad, digamos, de limpieza, ¿sí? Bueno, ¿qué son los? Hasta aquí vimos lo que eran los triglicéridos, o sea, vimos lo que eran los ácidos grasos, vimos lo que eran los triglicéridos. Vamos a ver ahora qué son los fosfolípidos. Acá un punto importante es que de todo esto ustedes ya han estudiado biología, entonces algunas cosas ya las conocen, por lo tanto trataremos de hacer más hincapié en la parte química, ¿sí? Bueno, los fosfolípidos en este caso van a estar constituidos por el glicerol, ¿sí? Los glicerofosfolípidos, ácidos grasos, ¿sí? Que están esterificados con ácidos grasos, pero a su vez están esterificados en el carbono 3 por un grupo fosfato, ¿sí? Y la diferencia entre los fosfolípidos radica fundamentalmente en dos cosas. Una en el tipo de ácido graso que pueda tener y otra eh, en que este grupo fosfato se puede también volver a esterificar en este oxidrilo con otro compuesto. Entonces esas son las dos formas en que se diferencia entre sí los fosfolípidos, que son los constituyentes de la membrana, de las membranas celulares y de la membrana de las organelas. Entonces, fíjense que la estructura general son dos moléculas de ácidos grasos esterificadas en los carbonos 1 y 2, y en el carbono 3 tengo un grupo fosfato donde ese grupo fosfato a su vez va a estar esterificado. Fíjense que ahí tiene una X, eso quiere decir que eso también varía, ¿sí? Y puede tener diferentes sustituyentes. Entre los sustituyentes de esa X que le marcaba recién puede estar directamente el agua, y ahí me va a formar el ácido fosfatídico. Bueno chicos, como les decía, eh, ese sustituyentes puede ser el agua, que va a dar origen al ácido fosfatídico, pero fíjense que el sustituyente puede ser la colina, la etanolamina, la serina, la glicerina, ¿sí? Otro fosfatidilglicerol, y en ese caso vamos a tener los diferentes fosfolípidos como la fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, etc. Entonces, el fosfolípido varía por la presencia de estos grupos y a su vez varía por los ácidos grasos que lo integran. Entonces, fíjense que aquí tienen tres grupos diferentes: la etanolamina, la serina, la colina, y los ácidos grasos, que son los que pueden variar. O sea, ¿quiénes podrían ser los ácidos grasos? Bueno, los que habíamos estudiado hoy, o puede ser ácido palmítico, el estiárico, el linoleico, el oleico, etcétera, ¿sí? O sea, todo eso es lo que va variando, ¿sí? Un punto muy importante es que fíjense que la mayoría de los grupos o de los compuestos que están formando también un éster, ¿sí? Al ácido fosfórico, son compuestos que tienen carga eléctrica. Entonces la etanolamina va a estar cargada positivamente, la serina tiene las dos cargas, es un aminoácido que a pH celular está cargado negativo el grupo carboxílico y positivo el grupo amino, ¿sí? Y la colina, que el nitrógeno también tiene carga positiva por los cuatro enlaces del grupo metilo. Entonces, en todos los casos, digamos, lo que los identifica a los fosfolípidos es la alta polaridad de esta cabeza, ¿sí? Que es muy soluble en agua por tener ya una carga eléctrica, mientras que las cadenas laterales van a ser totalmente insolubles en agua.
Y esto es lo que ustedes estudiaban en biología. Los fosfolípidos lo veían como dos colitas, ¿sí? Apolares y la cabeza polar. Lo que queremos rescatar ahora es que esa polaridad se la va a dar la carga eléctrica del grupo químico del carbono 3. Y aquí lo estamos viendo formando las membranas como lo vieron en biología. Eh, Estos fosfolípidos son atacados por diferentes enzimas que de acuerdo al carbono que atacan se pueden denominar fosfolipasa A1, que ataca el carbono 1, A2, el carbono 2, ¿sí? La C, el enlace éster entre el carbono 3 y el ácido fosfórico, y la D, el enlace éster entre el grupo fosfórico y el resto, como puede ser que ahí X podría ser la colina, la taunolamina, etc. ¿sí? En el caso de las de los venenos de las víboras, ¿sí? De las serpientes, son enzimas, ¿sí? Que en general son fosfolipasas A2. ¿Esto qué quiere decir? Que hidrolizan la ruptura del éster en el carbono 2 entre el ácido graso y el glicerol. Al hacer esto, hacen que es sustituido una cadena carbonada por un grupo oxidrilo, dándole mucho mayor polaridad a la estructura química, y esto hace que aumente su actividad emulsionante, y de hecho es la razón por la cual eh, empiezan, así actúa el veneno a nivel de la sangre. Lo que empieza a hacer es que el veneno es la enzima que va rompiendo esos enlaces, se van generando mayores concentraciones de fosfolípidos monosaturados, o sea, constituidos por un solo ácido graso con una actividad detergente superior, que termina actuando sobre las membranas celulares y rompiéndolas, en este caso fundamentalmente las membranas de los glóbulos rojos de la sangre. Bueno, la persona no puede transportar el oxígeno, etcétera, y termina muy bien. Bien, en el caso de los plasmógenos, son una estructura química que es muy parecida, o sea, entra dentro de los fosfolípidos, pero a diferencia de los compuestos que veíamos recién, en vez de tener las dos sustituciones, un enlace éster, ¿sí? Van a tener un enlace éter en el carbono 1. Y eso va a dar origen a los plasmógenos. Bueno, ¿qué son los esfingolípidos? Los esfingolípidos son lípidos donde lo que cambia es el alcohol que los constituye. En los glicerofosfolípidos el alcohol que los constituía era el glicerol. En el cambio, en los esfingolípidos el alcohol que los constituye es la efingosina, que es esta molécula que ven aquí de 18 átomos de carbono, pero fíjense que el grupo químico principal es el alcohol, ¿sí? Tienen un alcohol en el carbono 1 y en el carbono 3 y un grupo amino en el carbono 2, ¿sí? Entonces, la diferencia va a estar dada en que los esfingolípidos, el alcohol que los constituye es la efingosina. Y a su vez, los ácidos grasos forman una amida, ¿sí? ¿Con quién? Con el grupo amino del carbono 2. Entonces, forman amidas derivadas donde casualmente las ceramidas son un grupo de compuestos donde lo que va a variar entre ellas es el ácido graso que la constituye. O sea, la fingosina, esta estructura que está aquí, es siempre la misma, ¿sí? Y lo que cambia es esta estructura que está aquí, que es el ácido graso. Y ahí vamos a tener todo el grupo de ceramidas. Entonces las ceramidas son los precursores metabólicos de todos los esfingolípidos. Entre ellos tenemos la esfingomielina, los cerebrósidos y los gangliósidos que vamos a ver
a continuación. Las esfingomielinas, fíjense que tienen un grupo fosfato, ¿sí? Serían esfingofosfolípidos. Aquí tengo la esfingosina, el alcohol, ¿ven? Como se lo estoy marcando. Tengo la amida derivada por un ácido graso, que acá el ácido graso, como les digo, puede ser el ácido palmítico, el ácido oleico, el linoleico, etc. Y en el caso de la esfingomielina están esterificadas con un grupo fosfato y a su vez ese grupo fosfato puede estar esterificado también con, en este caso por ejemplo, la etanolamina, pero puede estar con la colina, puede estar con diferentes, perdón, esta es la colina, puede estar con la etanolamina, etc. En el caso de los cerebrósidos, ¿sí? Fíjense que seguimos teniendo la estructura de la efingosina, ¿sí? Como se lo estoy mostrando acá, sigue variando también el ácido graso y la diferencia acá es que en vez de tener un enlace éster con el grupo fosfato en el carbono 1, tiene un enlace glucosídico, en este caso con la galactosa. Pero en definitiva todos tienen la misma lógica donde tengo, porque fíjense que yo puedo tener un grupo fosfato unido al carbono 1 o una galactosa unida al carbono 1, pero en definitiva los dos me están dando una alta polaridad de esa cabeza polar y sigo teniendo mis dos colas apolares porque el ácido graso me contribuye a una cola apolar y el residuo de la efingosina me contribuye a una cadena polar. Entonces se sigue manteniendo esta estructura donde tengo una cabeza polar y dos colas polares como ocurría en los fosfolípidos. En el caso, me tomé un mate y al lado del micrófono como para que lo escuchen, para ambientar la clase. Bueno, en el caso de los gangliósidos, es una estructura similar a los cerebrósidos, con la diferencia que acá vamos a tener un oligopolisacárido. Fíjense que ya empiezo a tener glucosa, empiezo a tener una galactosa, ¿sí? Con un enlace beta 1,4, ¿sí? Acá tenemos la N-acetil galactosamina y tengo unido en el carbono 3 el ácido murámico, que es esta estructura que ustedes ven aquí, ¿sí? Pero en definitiva sigo teniendo una cabeza muy polar, muy hidrosoluble y las dos, acá también vuelvo a tener la esfingosina, fíjense que empieza el carbono 1, 2, 3, 4 hasta que llega al átomo 18, sino que está escrita de manera condensada, ¿sí? Y acá en este caso está el ácido palmítico como constituyente de este gangliósido. Bueno, aquí una relación con la agronomía, porque por ahí uno dice, bueno, los esfingolípidos los veo lejos de las plantas. Sin embargo, un trabajo publicado en el año 2014 demostró que los esfingolípidos forman parte de los mecanismos de reconocimiento eh, de lo que se denomina el termoperíodo. O sea, hay diferentes especies vegetales, pues lo van a estudiar cuando vean cultivo, cuando vean fisiología vegetal, pero que necesitan, por ejemplo, para florecer, acumular cierta cantidad de horas de frío. Bueno, estos investigadores pudieron relacionar la presencia de algunos esfingolípidos con eh, la captación, digamos, del fenómeno de la acumulación de las horas de frío. Simplemente es una anécdota esto para que vean una relación con este estudio y la estructura de los esfingolípidos. Bueno, finalmente vemos que son las ceras, ¿sí? Las ceras van a estar constituidas también de alcohol,
¿sí? Y un ácido graso, o sea que en definitiva es un éster, pero generalmente el alcohol está formado por un alcohol de una cadena larga, ¿sí? En este caso fíjense que tiene 30 átomos de carbono y un ácido graso, un ácido, ¿sí? Carboxílico de cadena larga también. Entonces en definitiva es un éster, ¿sí? Como los ésteres que nosotros veníamos estudiando, pero tienen las dos cadenas carbonadas, son de una longitud importante, ¿sí? Eso hace eh, digamos, al tener cadenas carbonadas de larga longitud y él está formando un éster, le da la característica de que las ceras tienen una solubilidad muy baja en agua, ¿sí? Son muy hidrofóbicas. Y de hecho, la mayoría de los sistemas biológicos que las sintetizan, como podemos tener acá la cera de la abeja, pero está también la cera de nuestras orejas o las ceras que están en la cutícula de las hojas, ¿sí? De las especies vegetales, en general tienen una función de protección porque son muy hidrofóbicas y el agua, digamos, cualquier patógeno que quiera atacar, eh, eh, por ejemplo, una hoja que quiera atacarla, que el honguito quiera crecer, lo primero que necesita es agua para poder empezar a desarrollar sus estructuras fúngicas. En este caso, las ceras hacen una protección formando una cubierta impermeable y que le impide en este caso a los hongos, por ejemplo, poder desarrollarse. O sea, en general están asociados este tipo de compuestos a la función de protección contra patógenos. Protección por una barrera química, ¿sí? En este caso porque impiden que se pueda desarrollar por la falta de agua. Bueno, finalmente llegamos a los derivados del isopreno. Yo les contaba que era eh, todo un grupo de compuestos que son lípidos, pero que no tienen nada que ver en su estructura química con lo que habíamos visto de los fosfolípidos, de los glicerofosfolípidos, o sea, no tienen ácidos grasos, etcétera, en su... Bueno, pueden aparecer algunos, ya vamos a ver, pero en general la estructura química principal deriva de otro tipo de biosíntesis y por eso se toman por separado. La estructura o el ladrillito, digamos, que le da origen es el isopreno. En este caso lo tenemos formando un éster con el fosfato porque es la forma en que es reactivo en la célula, pero la estructura del isopreno llegaría hasta este átomo de carbono. Lo que ocurre es que el isopreno se va condensando y formando estructuras cada vez más largas, generalmente se van sintetizando, se agregan, en este caso fíjense que se agregan dos moléculas de isopreno, cada isopreno tiene 5 átomos de carbono, por lo tanto me da un origen una estructura de 10 átomos de carbono, que se llaman monoterpenos cuando tienen 10 átomos de carbono, triterpeno porque tienen 30 átomos de carbono. Fíjense que diterpeno tienen 20, etcétera, tetra 40, etcétera. Fíjense que a su vez a esta estructura se puede unir un grupo isopentilo más, ¿sí? Y formar una estructura de 15 átomos de carbono que llaman sesquiterpeno y a su vez los sesquiterpenos se pueden unir entre sí para formar la primera molécula lineal que se llama escualeno, ¿sí? Es la terminación eno porque es un alqueno, ¿sí? Caracterizado por la ramificación de los grupos metilos, ¿sí? A su vez aquí hay un montón de derivados que no lo vamos a ver ahora, pero sí más adelante. Bueno, fíjense que este escualeno puede sufrir una ciclación y esa ciclación da origen a todos los derivados de los esteroides, donde esos esteroides lo que comparten son los anillos característicos de esa ciclación. Entonces, generalmente tienen estos 4 anillos, el A, el B, el C y el D,
¿sí? Y lo que se van a diferenciar es que las diferentes enzimas hacen que el compuesto, ¿sí? El derivado esteroidal, digamos, tiene diferentes sustituciones, entonces puede, por ejemplo, aparecer un grupo alcohol, puede aparecer un grupo ceto, puede ser que en los 30 átomos de carbonos se rompan, y entonces me queda una cadena carbonada más pequeña. Bueno, pueden sufrir diferentes modificaciones a esta estructura básica y dar origen a numerosos compuestos. Para que vean un ejemplo, fíjense, son las dos hormonas sexuales, esta es la testosterona y esta es la progesterona. Fíjense que tienen dos grupos cetos en sus estructuras, tienen este doble enlace que no aparecía anteriormente, y en este caso fíjense cómo entre estas dos hormonas se diferencia este grupo químico fundamentalmente que hace variar, y el resto de la estructura se mantiene similar. Bueno, el colesterol también es un derivado de este tipo de compuestos. Fíjense que seguimos teniendo los 4 anillos cíclicos. Acá ya el colesterol tiene la cadena carbonada completa y tiene un grupo alcohol también. Acá también es muy interesante cómo a veces, fíjense, el colesterol, digamos, terminación ol porque es un alcohol el colesterol, ¿sí? Y fíjense, progesterona, ¿sí? O testosterona porque tenía tenían una acetona, ¿sí? Dentro de su estructura como grupo químico principal. Bueno, finalmente vamos a ver los eicosanoides, que los habíamos, cuando vimos los grupos, la clasificación de los lípidos, lo habíamos puesto aparte, ¿sí? Y estos eicosanoides son todos derivados del ácido araquidónico, que lo que ocurre con este ácido araquidónico es que puede, por los tipos de enlace que tiene y las distancias a las que se ubican, puede empezar a ciclarse, ¿sí? Fíjense cómo se cicla, se puede oxidar formando una acetona, un alcohol, y de acuerdo a las modificaciones que sufre este ácido araquidónico, da origen a diferentes compuestos como las prostaglandinas o como los tromboxanos, que son estructuras químicas que participan en todos los procesos inflamatorios. Bueno, acá el tema membranas biológicas, ustedes ya lo estudiaron en biología, simplemente quería agregar algunas cositas. Bueno, les recuerdo, aquí tenemos los fosfolípidos, las cabezas polares, ¿sí? Las colas hidrofóbicas hacia adentro. Algunos puntos, digamos, ahora que vimos diferentes lípidos, retomamos algunos puntos importantes de las membranas. Dice, cada membrana biológica tiene una composición característica de lípidos, o sea que las membranas entre sí varían en los tipos de lípidos, y los lípidos que aparecen son todo lo que hemos visto. La composición de las membranas biológicas varía considerablemente entre las especies y entre los tipos celulares en un organismo multicelular. Es un punto importante también. O sea, no todas las células de un mismo organismo tienen el mismo tipo de, de lípidos. Y a su vez fíjense, dice, además de estar distribuidos en forma diferente entre los diversos tejidos, los fosfolípidos también están distribuidos en forma asimétrica dentro de las monocapas internas y externas, o sea, de las dos membranas también hay una variación entre ambas membranas, y el porcentaje de cada uno de estos lípidos que pueden estar presentes. Para ilustrar esto que les vengo contando, esta imagen me parece súper interesante. Fíjense, simboliza una membrana y fíjense cómo puede haber diversos tipos de lípidos formando parte de la membrana, y eso hace que varíe, esto es lo que varía, digamos, el porcentaje de cada uno de estos lípidos en la membrana. Ahora, todos tienen la característica de tener las colas o una cola polar y una cabeza más apolar. Entonces, fíjense, aquí tenemos, vamos a ir al
glicerolípido, ¿sí? Así que sería el primer caso que vimos. Entonces tenemos el grupo fosfato, y ahí, como les había contado, que puede aparecer la serina, la colina, etcétera, donde tenemos una cabeza polar y las dos colas apolares. Fíjense que pueden aparecer los gangliósidos o los cerebrósidos, que tenían las dos colas apolares, pero la polaridad de la cabeza se la daba un azúcar, ¿sí? Las esfingomielinas, donde teníamos las dos colas apolares y la cabeza polar se la daba también el grupo fosfato y un sustituyente con carga también. Y el colesterol, fíjense cómo también toda su estructura hidrofóbica va a estar inserta en la membrana y el grupo alcohol va a estar hacia afuera, ¿sí? Esto es muy importante porque casualmente mucho de lo que es la señalización entre membranas, entre células, perdón, la señalización entre células ocurre a partir de la lectura de los grupos químicos que aparecen sobre la superficie, y esos grupos químicos digamos, varían de acuerdo a estas estructuras químicas, ¿sí? Ahí los gangliósidos son muy importantes en ese reconocimiento celular. Bueno, y un agregado más, estos lípidos que aparecen en las membranas también pueden hacer que varíen en su constitución y hacer que, en el caso, supónganse que yo estoy en un organismo que tiene que vivir a altas temperaturas, va a tener mayor proporción de ácidos grasos saturados, porque necesita estar a temperaturas más altas en forma líquida, ¿sí? Y un organismo que va a estar viviendo a menor temperatura va a tener mayor concentración de ácidos grasos insaturados, para que, digamos, en definitiva, la membrana, la lógica que debes perseguir es que tenga cierta fluidez, porque acuérdense que muchos compuestos difunden a través de la membrana, ¿sí? Entonces no puede, digamos, el criterio sería que no puede estar en forma sólida. Entonces, de acuerdo a que si el organismo va a vivir en condiciones de mayor frío o de mayor calor, tienen que tener proporciones diferentes de ácidos grasos saturados e insaturados. Bueno, y el colesterol, como lo vimos recién, que forma parte de la membrana, de estas membranas celulares, es el que también de alguna manera actúa como buffer, ¿sí? Porque a altas temperaturas impide que se aumente demasiado la fluidez, y a bajas temperaturas que se solidifique o sea, se va a solidificar con mayor dificultad los ácidos o la membrana en su totalidad, ¿sí? Esto le permite tener como una fluidez más o menos constantes en una variada gama de temperaturas a la membrana plasmática. Bueno, aquí hasta aquí llegamos entonces con esta tercera parte, perdón, con esta segunda parte de la unidad 5.